Bueno, pues bienvenidos todos al canal Cine Entre Amigos y hoy vamos a hablar no de una película, sino de dos películas, Superman, la película, y Superman 2. Y contáis conmigo, Samuel, y aquí contáis con... Sergio, amigo de Samuel, cinéfilo y comiquero. Ya lo ha dicho el todo. En ese caso, en ese caso le doy la palabra a Sergio para que, como ya empieza a ser tradición en nuestros vídeos, que explique si se acuerda de la primera vez que vio la película. Aunque yo creo que estas esas películas que siempre han estado con nosotros, ¿no, Sergio? Sí, no, pero curiosamente, fíjate, es una película que tiene para mí mucho significado porque es, yo creo, de las pocas cosas que me acuerdo de cuando yo tenía esa edad. Porque estamos hablando, ¿en qué año se estrenó Samuel en España? ¿79? ¿Puede Sí, ser? Navidad del 78. Navidad del 78. Vale, que yo tenía solo 4 años cuando se estrenó, no me cuadra, pero sí, yo tendría 4 o 5 años. Y me acuerdo perfectamente de ir a ver la película con mi padre y mi hermano, y que lo primero que hicimos nada más llegar a casa es coger la bata del colegio y ponernos la capa y empezar a volar por toda la casa, así durante horas. Y nada, es una película que a mí me ha marcado porque yo te diría que tiene gran parte de la culpa en que luego yo haya sido muy aficionado al cómic. Esa película, concretamente. Y a mí me ha marcado mucho, me sigue gustando. Bueno, ya hablaremos ahora con detalle de cosas que seguramente hoy pues las nuevas generaciones ven como muy obsoletas y demás. Nosotros seguramente la vemos con otros ojos, pero a mí me sigue pareciendo fabulosa. Y os he traído una sorpresita además. Conservo el álbum. Bueno, esto es un regalo de hace no mucho, de mi padre además. El álbum completo, que vamos, me dio un arranque de nostalgia cuando lo volví a tener. Pues yo lo tenía de pequeño y ahora lo tengo otra vez. En la historia de los álbumes de cromos basados en películas, ese álbum en concreto es una pieza muy importante, histórica. Sí, sí. ¿Sabes qué otra pieza de coleccionista hay, no? Parecida a esta. ¿Te acuerdas que sacaron un álbum con unas chapas de Coca-Cola? Que venían las chapas de Coca-Cola, es de la época, también. Vamos, pequeñas fotos de cada uno de los personajes, que luego se pegaban en un álbum, ¿vale? Pues eso es una pieza de colección muchísimo más cotizada que esta, ¿eh? Si investigas por ahí todo colección, en eBay, por ahí lo verás. Pues enlazando con el regalo de tu padre, aquí tengo el doble disco, la banda sonora de Superman que le compré a tu taita. Ahora es verdad, me Se lo acuerdo perfecto. compré. 5, ¿no? Era en 5. Era la primera vez que la banda sonora de Superman se debía editar en CD, completa, con Sí. todas las piezas. Bueno, yo me acuerdo de Superman, pues es que es como cuando, lo que te he dicho, como cuando esa película que siempre está ahí, que a lo mejor la ves en la tele con 4 añitos y se te queda un poco la mente, pero no la memoria del todo. Y No a la ver, llegaste a ver, ¿no? no. De hecho, tengo un atisbo, un recuerdo de haber visto alguna de Superman, pero no sé cuál es. De muy pequeño, en el en el cine Carton, Uh-huh. en alguna reposición, porque se repusieron bastante además. Uh-huh. Y la verdad es que ni siquiera sé si es Supergirl, fíjate. Ah, puede ser. Sí, El sí, sí. caso es que es las películas que iban dando por la tele de vez en cuando y poco a poco que iban dando más veces en la tele se te iba quedando más hasta que ya con 7, 8 años ya era obligada. La que veía mogollón era Superman 3, porque era la única que al principio pude tener grabada. Y es curioso que es la Sí. primera que más veces vi, Superman 3. Uh-huh. Con Sí, lo sí, es cual, justo. A mí me pasó exactamente lo mismo, ¿eh? Por la época en la que estábamos con el vídeo, con el VHS y tal. Yo era la única que tenía grabada, es verdad. Sí, sí, Superman 3. y nos parecía una maravilla, con lo cual cuando veíamos ya la 1 y la 2 bien ya nos parecía la hostia. Bueno, Sergio, háblanos, porque tenemos que aprovecharte. Háblanos de por qué crees tú que Superman, la primera película, y yo creo que también la segunda, se les tiene como gran ejemplo de adaptación al cómic de un superhéroe. Vale.
Eh, bueno, en primer lugar, claro, hay que tener en cuenta lo primero que estamos hablando del año 78. Hasta entonces no se había hecho nada semejante en el sentido, como te decía, que aunque hoy veamos la película que incluso puede parecer desde ciertos puntos de vista con lo que se hace ahora, pues más infantil o más pueril, o bueno, luego hablaremos, ¿no? Sí. Nunca se había hecho, entre comillas, nada tan serio con un personaje de cómic, ¿vale? Bueno, teníamos el ejemplo que es la serie de televisión de Batman, que bueno, era lo que era, absolutamente nada que ver con el personaje original. La serie antigua de Superman con George Reeves, que ahí yo no sé, Samuel, si tú has visto mucho, si tienes muchas referencias o sí. He visto y bueno, pues lo que pasa es que esas series que hacían, que las pasaban por cine, en matinés y todo eso, pues tenían el mismo corte todas que las que hacían de Dick Tracy o las que hacían, o sea, era como tomad y comed. No, no era una cosa con mucho gusto. De hecho, yo creo que estaba un poco inspirada también en la serie de animación antigua, que estaba muy bien, por cierto. Estaba muy bien, sí. Uh-huh. Pero lo que le pasaba tanto a esas series como a Dick Tracy, como supongo que también le pasaría a Flash Gordon, cuando hacían la de blanco y negro, es que estaban muy limitados en todo, en absolutamente todo. Incluso yo creo que estaban limitados en pretensiones. Digo, bueno, Uh-huh. esto es popular, le gusta a los chavales, pues ala, tomad y comed. Y, de eso, y eso tenían. Y claro, no, hasta entonces no hubo nada parecido como Superman. O sea, toda la maquinaria de Hollywood destinada a hacer una película en serio, Eso es. para un cómic. Sí, sí, eso es. Y más teniendo en cuenta realmente cómo era el cómic de Superman en los años 70, que luego en los 80 cambió completamente, ¿no? El tema. El Eh, hecho, el hecho de la aparición de estas películas con Christopher Reeve cambió mucho el esquema de cómo serían los cómics de Superman. sí, ¿Influyó? sí, de hecho, es una de las cosas que luego podemos comentar, de cómo la película fue el impulso de una renovación que se hizo en los años 80, concretamente en el año 86, de la mano de un autor como John Byrne, que no sé si te suena, que es de los clásicos de los 80, y vamos, hizo una renovación del personaje en unos cómics que hoy día se siguen considerando clásicos y que digamos que hasta ahora es el Superman, dentro de lo que han sido el cómic, el Superman como más coherente y con más enjundia y más creíble. ¿Vale? Entonces, esta película fue como el impulso también de esa renovación. Porque realmente hasta entonces, estamos hablando de los años 70, con DC Comics, que era la editorial de Batman, Superman, etcétera, venían de un sistema muy tradicional de hacer cómics que chocaba completamente con Marvel, que se estaba comiendo toda la tostada, porque Marvel lo que había descubierto es que para ganar lectores tenía que adaptarse a los gustos de los lectores, ¿no? Entonces, pues bueno, desde los años 60 que empezaron a hacer pues personajes que eran un poco más creíbles porque tenían pues todas esas... tenían los mismos problemas que podían tener los adolescentes que leían los cómics y demás. O sea, dieron en la tecla de hacer realmente personajes mucho más humanos, con problemas más humanos y que podían contar historias que podían tener un interés para la gente, ¿no? Para el público adolescente, que luego fue derivando además en público cada vez mayor, durante los años 60 y 70. Y el problema es que DC Comics, debido a un carácter mucho más conservador, seguía manteniendo las pautas de décadas pasadas. Con lo cual, en los años 70 realmente seguían haciendo historias absolutamente planas, con personajes absolutamente planos, y Superman no era una excepción. O sea, era un personaje absolutamente en blanco y negro. ¿Vale? Superman es un cómic que nació además en el año 38, de la mano de Jerry Siegel y Joe Shuster, que por cierto no sé si sabes que gracias a la película, no sé si fue esta iniciativa de los aficionados o de quién fue, pero que creo que estaban prácticamente en la miseria y que gracias a la película pues consiguieron darles una especie de pensión o retribución por el tema de derechos o algo así, porque creo que La, alguno de ellos estaba viviendo prácticamente en la miseria. la anécdota es que los dos vieron la premier de la película
y fueron a donde Richard Donner, a donde el director Richard Donner, a abrazarle y a llorarle, dándole las gracias. O sea, Sí, sí. que cuando se habla un poco de si hicieron bien o no hicieron bien las adaptaciones, que a veces está esa discusión muy del fandom, pues agarrémonos a ese dato. O sea, los dos autores creadores de Superman se quedaron más que encantados con la peli. Sí, sí. Y eso, entonces Superman, siendo un cómic muy bueno en su época, pues fue degenerando un poco en lo que te he hablado, en un personaje absolutamente plano, y Sí. que en los 70 pues tampoco hay, realmente no hay muchas historias dignas de mención, ¿no? Salvo excepciones. Entonces, ¿qué cambió la película? Pues lo primero fue la habilidad de hacer de un personaje que en ese momento era absolutamente plano, como te digo, a hacer algo creíble y que tuviera como más... o sea, que tuviera realmente una credibilidad y un peso y unas características dentro de lo que es el personaje, ¿no? Que no tenía ni mucho menos en el cómic. Y además, en mi opinión, fíjate, ha supuesto no solo un antes y un después, o una pauta, una base de todo el cine que se ha hecho después de superhéroes, sino de toda la revolución que hubo después en el mundo del cómic en los años 80, porque la revolución que hubo realmente fue esa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer a los personajes más creíbles? ¿Cómo podemos hacer, o sea, porque muchos autores se preguntaron, vale, si un personaje existiera en la vida real, ¿cómo sería? Sí. ¿Vale? A partir de esa idea se han hecho cómics muy buenos posteriormente. Me quedo cerca de lo que tú dices y te digo que dio origen un poco también al valor de la novela gráfica. Es correcto, eso es, O correcto. sea, que el valor de la revalorización de un personaje de superhéroe a nivel literario también y de contenido dio pie a través de la película a que se hicieran cómics, como tú dices, con una base más profunda, con una historia más concreta y sobre todo que funcione a varios niveles. Eso es, con guiones más desarrollados, con múltiples significados, con lecturas más adultas. Además que es curioso, fíjate, me estoy acordando ahora que realmente la que se considera primera novela gráfica como tal, que no es de superhéroes, es del año 78, precisamente. Es un dato curioso. Es justamente del año 78. ¿Vale? Hombre, Sí, sí, dime. no, que respecto a la peli, una de las cosas interesantes que tiene para mí, que a veces ahora se obsesiona mucho la gente con que un director de cine que hace una película de superhéroes tiene que ser una especie de experto en cómics, lo cual no es verdad. No. El guión de Superman 1 y 2, el que lo perfiló y lo construyó fue Mario Puzo, el El guionista del Padrino. Padrino, esto, y él lo que dijo es que lo vio, al pensar en la idea de Superman, lo vio como una tragedia griega y lo acerca un poco a la mitología también de Zeus, el Olimpo, Krypton, aparte del rollo judeo-cristiano de siempre, que se dice eso de Ajá. Superman, la película funciona, para mí, se hace tan mágica porque eh, es la reconstrucción también de un personaje a través de una renovación de su mitología, mostrada de nuevo con más niveles y luego está al mismo tiempo que la peli sea fuera, que es lo que tú dices, ahora a vista pues puede quedar poco nice, pero creo que entonces era completamente verosímil. Eso es. Las acciones, el aspecto, el ambiente, todo, el personaje. Sí, efectivamente, es que para la época era algo absolutamente creíble, creíble, con un personaje que sí, para mí sigue siendo un personaje con unas dificultades tremendas para ser llevado a la pantalla, como hemos podido constatar en los últimos años. Sí. Y yo creo que gracias a unos ingredientes muy bien puestos supieron dar en el clavo perfectamente. ¿Vale? Para mí uno de los mejores ingredientes es el actor. Precisamente el que dio credibilidad a la película. Fíjate que no me acuerdo qué director es, un director famoso, no me acordará cuál es, que dijo que lo que más le fascinaba de la película, porque no sé si te acuerdas que los carteles decían algo así como creerás que un hombre puede volar, ¿no? Sí, exacto. Y este director dijo, bueno, yo después de la película seguí sin creer que un hombre podría volar,
pero sí que me creo que una misma persona pueda parecer dos personas distintas poniéndose unas gafas y cambiando de peinado. Y es que es verdad. Y es que Siendo el además mismo, además, siendo el mismo, que se nota. es lo más fascinante de la película, porque además si analizas las adaptaciones que se han hecho anteriores y posteriores, ningún actor ha conseguido eso ni de lejos. Ni de lejos. O sea, Sí, es algo mágico. de hecho en Superman Returns ni lo toca en ese aspecto, ni se Nada, atreve. nada, nada. Y también, vamos, ya en las últimas ya ni decir, que ya ni lo oculta con gafas prácticamente. Hay unas gafitas, pero como, por favor. En ese sentido, es cuando una película como estas, su acierto es que hay ciertas cosas muy básicas que están muy bien elegidas. Uh-huh. El actor, la actriz también, Margot Kidder, Sí, sí, señor. la música Uh-huh. y sobre todo el Lex Luthor. Uh-huh. Incluso Jim Hackman que decía que vaya tontería estoy haciendo. ¿Me entiendes? O Marlon Brando que decía también que no sabía de qué iba la película hasta que se acabó el rodaje. Yeah. Pero el acierto de los productores de decir, vamos a poner este para esto, vamos a poner esto, para no solamente contentar a los fans, sino también a los niños, pero también al público adulto. Uh-huh. Sí, y ese Sí. es un poquito lo que tiene la peli. Uh-huh. Y Sí, efectivamente, tiene muchos aciertos en ese sentido, más cuando, como apuntas, ¿no? Que a veces son cosas súper arriesgadas, ¿no? O sea, el personaje de Jim Hackman, del Lex Luthor, a mí es que me parece algo súper arriesgado, que realmente hay cosas que me chirrían, ¿eh? Pero no deja de funcionar dentro del contexto de la película, no deja de funcionar, ¿no? cuando O dices sea, chirria, ¿qué quieres decir? ¿Que se aleja sí, del no, cómic? personaje no sé hasta qué punto resulta del todo creíble, pero en el contexto de todo funciona. Es decir, pues claro, es el malo, malo, malísimo, psicópata, ultra mente criminal que es capaz de cargarse a millones de personas por sus planes, pero luego tiene el aire ese tontorrón, chorra, ese sentido del humor que tiene Tiene, la película. tiene un punto autoparodia. Sí, tiene un punto de autoparodia, te digo, y además muy desarrollado en la segunda película, Sí. curiosamente, que pasa de ser un mago mega malvado, yo creo, a ser otra cosa, ¿no? En su vertiente más bufón o más cómico, ¿no? Eh, pero claro, es interesante lo que pasa en la primera película porque realmente, si lo piensas, Superman está luchando contra la especulación, ¿no? O sea, Sí. contra el capitalismo malo, en el fondo, ¿no? Porque es un tío que quiere hacer de la suya realmente pues, para obtener un beneficio, ¿no? Y no duda en mandar unos misiles y cargarse a... Es una de las ideas que luego recuperaron en estos cómics que te digo de los 80, ¿no? Que el Lex Luthor realmente es como algo así como la imagen de lo que es el corporativismo malo, en este caso, ¿no? Y ahí sí que crearon un personaje, que te animo a que lo revises, un personaje muchísimo más creíble. Porque Luthor no deja de ser en estos cómics un mega empresario que realmente es en la práctica el dueño absolutamente de toda Metrópolis. Entonces, claro, choca completamente con Superman desde el momento que aparece porque le jode todos sus negocios. Es así. Y es un personaje como muchísimo más creíble y con una maldad también mucho más creíble. ¿Vale? Pero bueno, lo que te digo, no me molesta tanto esa especie hasta qué punto es creíble, ¿no? El personaje de Lex Luthor, porque yo creo que dentro del conjunto, ese trágico cómico que tiene la película funciona. Creo yo, ¿eh? No sé cómo lo ves tú. A ver, yo siempre me remito un poco al tipo de época en el que se hace la peli, Claro. en una América que está deseando pasárselo bien, que acaba de salir un poco de la depresión de la guerra del Vietnam y que ya estaba, creo que el presidente Jimmy Carter, y fue una época como muy alegre, con ganas de... surgía la guerra de las galaxias y, y era un poco la identificación de vamos a pasárnoslo bien y vamos a echarnos unas risas que América hace años que no se echa unas risas.
y además vamos a revitalizar los héroes y vamos a revitalizar la mitología americana. Por un lado, Star Wars representa un poco la nueva mitología que tuvo los americanos, porque como los americanos no tienen historia ni nada, pues se la tienen que construir, ni tienen pasado, y de alguna manera Superman es para ellos como su rey Arturo, por así decirlo, Eso. y la parodia, el toque paródico, yo creo que es acertado porque de lo contrario intentan hacerlo demasiado serio y la película hubiera tenido el peligro de no funcionar, dado los medios que tenían y el tipo de público que tenían. Sucede un poco también como con Darth Vader, ¿no? Que puede dar miedo, pero también puede dar risa. Porque lo puedes parodiar, te puede hacer gracia y cosas que son parodiables. Un tío que está así, digo, ostras, hay quien se puede mear de risa viéndolo y hay gente que se lo puede tomar en serio, pero ese es el doble gancho, que Ya. nada sea demasiado. Ahora hay una tendencia, por ejemplo, que a mí no me gusta, pero la valoro, que es o haces una patochada como Thor Ragnarok, que puede ser divertida, no lo niego, o te pasas de lacrimógeno haciendo haciendo Batman contra Superman y hay un punto que está todo tan constreñido que ya dejas de creértelo. A veces el drama necesita unos puntos de comedia para romper un poco con la tendencia a una historia que puede ser de tan pedir que tires por un lado acaba siendo inverosímil. Y pasa tanto cuando te pasas haciendo demasiado drama como te pasas demasiado haciendo comedia. Y de ahí la conjunción de las dos cosas. El peligro es cuando parece que está hecho con pegote, pero en estas está muy fluido. Muy fluido. Lo bueno de Jim Hackman como Lex Luthor es que en un segundo puede parecer un idiota como un verdadero cabrón. Como un tío muy cruel. Sí, sí. Exactamente. Y eso lo hace Interesante. interesante. Sí, además, esto que dices es muy interesante porque es una de las cosas más difíciles de hacer, en cine y en cualquier otro medio. Esa mezcla esa mezcla de texturas, ¿no? Exacto. Esa mezcla de tonos que se suele llamar, ¿no? Y eso realmente muy pocos directores o muy pocos autores de cómic o de literatura lo saben hacer bien. Es que es una tontería, pero si se lo toman demasiado en serio, puede llegar a parecer patético. Sí, ¿Me que entiendes para lo mí que es el quiero decir? problema que tiene el hombre de acero. Exactamente. Pero el personaje, porque yo te reconozco, la película me gusta, ¿eh? Sí, ¿Vale? Pero el personaje es tan pesado en el sentido de tan profundo, tan centrado en la tragedia esa griega, en la carga que lleva sobre sus hombros, que es que al final resulta insoportable. Y lo bueno de Christopher Reeve es que a mí lo que me sigue encantando del personaje es que aunque tiene ese punto de tragedia, pues con lo que luego le pasa con Lois Lane, con su niñez, que si no encuentra su camino, bueno, con todo eso, ¿no? Desde el momento que aparece Superman, jo, es una fiesta. O sea, tiene el encanto. tío lo pasa bien. O sea, al tío le gusta ser Superman. O sea, eso es lo más increíble de la película. Hombre, la Desde anécdota de la escena del helicóptero, es la mejor, es la icónica. sí, sí, sí. Yo la he analizado segundo a segundo, ¿eh? La escena esa. Es absolutamente perfecta. Todo, ¿eh? O sea, cada plano, la música, bueno, es increíble. Esa es Y de las piezas musicales de la banda sonora que más me gustan, porque oyéndola puedes ver ves, cada fragmento, cada imagen de ves, la película. es increíble. Y que la escena, aparte de que está muy bien hecha, refleja muy bien lo que va a ser el personaje cuando aparece, que es que se lo está pasando pipa mientras está rescatando un helicóptero, el tío. Es increíble. Sí. Sí, y sí, la verdad es que encima en esa secuencia, ya que nos centramos en la secuencia, consigue el guión o la película, consigue hacer la primera heroicidad de Superman, Uh-huh. la primera vez que Superman se muestra ante el público y empezar el romance. Correcto, sí, sí. Y Uh-huh. eso es cuando una peli está bien escrita. Uh-huh. Hasta tal punto que luego lo tiene que hacer otras películas y no les queda más remedio que copiarlo, porque no copiarlo significa alargar, Ya, estirar, claro, ¿me entiendes? eso es. Uh-huh.
Y bueno, en ese sentido, Superman 2, yo siempre, la verdad es que siempre he visto la uno y la 2 como una unidad. Bueno, era así, ¿no? Realmente. Era la pretensión. Sí. Y aunque la primera tiene un final muy cerrado, que no era lo que querían, pero la tuvieron que cerrar para, por si acaso fallaba la peli en taquilla, pues mira, pues Claro. tenemos una peli como unidad. Pero la segunda película, incluso cuando la vi de pequeño, no me chirrió para nada que no saliese Marlon Brando y saliese la madre y todo eso. Me parece que fue una película que está muy bien también. Sí, porque además a mí me gusta, me ha gustado siempre especialmente, de hecho durante una época yo la consideraba mejor, a la primera. No, no ahora, pero yo durante una época la consideraba mejor, precisamente porque exploraba una serie de cosas que a mí me encantaban, ¿no? Que era toda la parte humana del personaje, la historia yo creo que es muy, muy buena, aunque la película peca a veces de una cierta falta de ritmo, se hace un poco pesada, con todo, Sí, sobre todo con toda la parte de los malos, ¿no? Me resulta un tar- poco pesada. tarda demasiado tiempo en que Superman reaccione. Sí, efectivamente. Pero bueno, hay una historia detrás y además es lo que te digo, sigue siendo algo absolutamente novedoso con respecto a todo lo que se había hecho en el cómic. ¿Vale? Eh, Siempre está la historia de ¿no? ¿Qué versión es mejor, ¿no? La que vimos o la que había planteado Richard Donner, que luego Bueno, finalmente pues el de Richard Donner salió, ¿no? sí, Se a editó ver, y para el, DVD. para el público que está viendo el vídeo, sí que si es que estáis ahí, que esperemos que sí. En el Para año, la en el año 2007, creo que fue por el año que surgió, pues surgió esta caja con todas las pelis de Superman, incluyendo el nuevo montaje que se hizo de la primera, pero más sí, importante aún, que era lo que más morbo nos despertaba, que era el montaje del director Richard Donner de la segunda película, que nunca llegó a verse porque la sí, película la terminó medio dirigiendo Richard Lester. Eso que supuso coger, cuando tú quieres que, cuando tú quieres que el nombre de un director esté en los créditos, por lo menos tiene que haber filmado un 60% de la peli. Quitaron muchas escenas que había hecho Richard Donner y se filmaron nuevas con Richard Lester. Y claro, ese montaje de Richard Donner que hicieron, pues es como que digamos que es un montaje virtual, porque incluso cogen alguna escena que se grabó durante los castings. sí, sí, que es un poco patético, pero sí. ¿Qué suscita eso? Pues suscita algo que a los apasionados de Superman nos encanta, que es ver cositas nuevas que nunca habíamos visto, que es como nuevo maná, pero la película en sí misma, incluso que le pusieron efectos digitales, funciona, pero poniéndole mucha imaginación. Ya. Mm. Entonces yo me quedo con la versión de Richard Lester, más que nada porque es más película. Sí, porque está, efectivamente, porque está cerrada como una película. De hecho, es que independientemente de que me da igual el porcentaje, que el 60, que el 80% lo hubiera hecho Richard Donner, que es verdad que había hecho casi toda la película, pero es que curiosamente, para lo que es Superman 2, las escenas que están rodadas por Richard Lester, que era Sí. un personaje pues más de... le tiraba más, aparte del tema del sentido del humor, yo creo que era un director también muy preocupado pues por el matiz emocional de los personajes, el romance y estas cosas, ¿no? Hombre, Entonces, ahí tiene... da No, mucho volumen a la película las escenas de Richard Lester, en el sentido de que la peli explora la parte humana del personaje. Entonces, las escenas de amor de Canadá yo creo que están rodadas por él, ¿no? Por Richard Lester. Sí, sí, las escenas de interior, por ejemplo, sí. sí, sí, sí. La famosa Sí. en la que Lois Lane descubre que Descubre que sí, sí, es sí, sí. Superman. Y también todo el acto de la batalla que se desarrolla en Metrópolis, con el Ajá, autobús, los coches, todo eso es Richard Lester. Y luego la Torre Eiffel, todo lo de exactamente. París se añadió
Sí. para que hubiera más metraje y más aventura. Mm. Sí, porque Eliminar la Sí, escena original esa de Richard Donner era una escena en la que creo que Lois se cae ¿no? Del Daily Planet porque para demostrar que Clark Kent es Superman. Era una escena un poco chorra. eso es, La, sí. sí, Pero todavía el asunto de las cataratas de Niágara estaba dentro del guión. estaba en el guión. Sí, lo Ajá. que pasa es que las escenas de interior, creo que ya son las escenas de interior, las Son volvieron las a que rodar ya por Richard Lester. Y intentaron hacer todo lo que pudieron. Pero, por ejemplo, toda la batalla final en la Fortaleza de la Soledad es con Richard Donner. Entonces es ya, curiosísimo. No se nota la diferencia, de verdad. A lo mejor hay ya. un chistaco de No, sobra que se nota que es de Richard Lester, pero es sí, que de sí. verdad, cuando tú tienes ya información, ya te fijas en cosas y ya no es lo mismo. Cuando, lo que cuentas la primera vez que lo ves y dices, yo me lo creí y no estaba preguntándome de quién era cuál. Oye, ¿qué te iba a decir? Por ejemplo, tú dices que te gusta la parte humana. Fíjate, espera, que te corte, que si no se me Sí, olvida. sí, 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 porque estoy intentando hilar y si lo haces tú mejor que yo, mejor. Fíjate, lo que sí echo de menos, me da mucha pena en el Superman 2, es una escena en particular, que es cuando, que además se acabó haciendo así precisamente por este tema, ¿no? De que Richard Donner no lo había acabado y demás. Eh, o no sé muy bien por qué, porque luego sí que es verdad que en el montaje de Richard Donner aparece más metraje en esta escena, que es cuando Superman recupera los poderes. Porque claro, en la versión que vimos nosotros no sabemos la explicación, y la versión de Richard Donner sí se ve. Sí, Y digo que me da mucha pena porque si hubieran hecho otra cosa distinta como yo me la imagino, hubiera sido una de las escenas más épicas de las 4 películas. Si sí. lo hubieran hecho como yo creo que era un poco la intención. ¿Eh? A ver, si te refieres a, por ejemplo, a cuando vuelve a la Fortaleza de la Soledad y se da cuenta que la ha cagado Sí, y aparece la barrita verde para claro, devolver los poderes, en el montaje de Richard Donner lo que sale es lo que tenía que haber salido, que es la escena de Marlon Brando, eso es, que en la además que es le la... explica que le da sus poderes, toda la fuente de energía almacenada para que los recupere, pero ya nunca más podrá volver a hablar con él. porque le da su energía. Le da su Entonces, pero que energía. es una escena súper, súper significativa de las 2 películas, porque si Sí, te acuerdas es la profecía. O sea, lo que sí, cumple es la profecía del hijo se convertirá en padre, es eso. ¿Eh? Entonces, exactamente. Y eso está palabra por palabra en la versión de Richard Donner. eso es, Y eso esa es es. la gran pena. Sí, Ahora, cuando ves la de Richard Lester, pues simplemente es como piensas, pues le han dado una segunda oportunidad y ya está. sí, sí, que son cosas que tampoco hay que buscarle más explicación, Que ¿no? sigue siendo muy emocionante, por Sí, cierto, pero sí, no es lo sí. mismo, claro. Sí, sí, claro. Pero ahí estamos, cuando dices, ¿qué quieres? ¿Pesicola o Coca-Cola? Pues ya, Claro. Pero bueno, no deja de tener en contrapunto luego la escena del final, que es una de las escenas también más épicas de las 4 películas, pues cuando le aplasta la mano al malo, ¿no? sí, Entonces, que bueno, en ese sentido está bien, ¿no? Que si no, a lo mejor hubiera sido sobredosis de épica y que estas cosas en el cine a veces las hacen por eso, ¿no? Corto esto porque luego me va a interferir en se ¿no? En el cortó, se quitó a Marlon Brando exclusivamente por asuntos de presupuesto. claro, Porque claro. Marlon Brando seguía teniendo un derechos a un porcentaje de taquilla Ajá, y pensaron los productores famosos, dijeron, ¿cómo hacemos para llevarnos más tajada? ya. Porque andamos mal de presupuesto. Pues quitamos a Marlon Brando y ponemos a la madre. Y quitamos el monólogo, bueno, el diálogo con su hijo y adiós. Que es bonito volver a ver a la madre, por cierto, que también es un Sí. personaje importante. Ujú. Pero nada más, o sea, nada más. Pero eso nosotros como espectadores yo no creo que tenga que importarnos tanto si la película funciona. Y en ese No, sentido, no, está claro. No, la peli funciona sin ello y yo la reflexión es mi reflexión como friki, exclusivamente. Que bueno, que piensa, jo, esto, mira, me hubiera encantado que fuera así, pues no, porque de aquí podría haber salido un momento realmente inolvidable.
a Tú, los que nos... honestamente, ¿alguna vez te cuestionaste el por qué recupera los poderes antes de saber todo esto del montaje de Richard Donner? Sí. Vale, vale. Es que eso es ser inteligente. Claro. Yo no lo Ah, soy pues tan... una cosa que igual no sabes. Mira, además, yo creo que coincidió con el lanzamiento del montaje de Richard Donner. Espera que mire el año, si es que lo veo. 2007, yo creo. 2006, 2007. No sé si sabes que Richard Donner guionizó una media docena de cómics de Superman por aquella época. Están muy bien, ya te los dejaré. Están muy bien. Además, recupera un poquito cosas de la película, la fortaleza de la soledad, como es en la película, recupera un poco la historia de los malos, del general Zod y demás. Y está muy bien. Lo que pasa es que hizo unos pocos capítulos y luego lo dejó. Pero la verdad que tenía buena pinta. Que ya les echarás un vistazo. Y luego los cómics estos que te decía, que es los cómics que hizo John Byrne en los años 80, ¿vale? Sí. Es que te decía que era un poco que gracias al impulso de esta película se logró dar a Superman un matiz mucho más creíble. Y estos cómics siguen estando muy bien considerados a día de hoy y sigue siendo un poco la versión que sigue vigente en los cómics, de cómo es tanto Clark Kent como Superman. Y Que, desde que Clark luego, Kent, a partir de esta época, no era tanto un personaje, pues eso, ¿no? Más autoparódico, como dices, sino un personaje más de carne y hueso, ¿no? No tan inseguro, no tan tímido. O sea, era un periodista como tal, incluso con cierto carácter y cierto... Sí, luego cambiaron un poco ese matiz. y por lo que veo, se mantuvo en los cómics a partir de ahí un poco la cara de Christopher Reeve. Sí. Sí, No, sí, porque sí. ya la Y de, imagen la teníamos aquí, la tenía sí, todo de el hecho, mundo grabada. este autor era un fan declarado, claro, del personaje tal como lo hizo Christopher Reeve. Entonces, sí, vamos, los dibujos realmente los ves y le ves a él. Sí, sí. Eh, ¿Qué me dices de la música? Que vamos. ¡Uy! Pues ¿Cómo no, puede conseguir el tío que la melodía diga el nombre del personaje? Superman. Superman. O Florizo sea, Pam Pam. Sí, vamos, de hecho, Superman sería Superman sin la música. a No, partir de ahí no. no. O sea, es impresionante. Y además que creo recordar que la melodía que tenía la serie de animación era muy parecida, está basada en eso, ¿no? Está Hay mitad, traída, mitad, sí, sí, mitad, mitad. En ese igual que la de sentido, Star Wars en el serial de Flash Gordon. sí, ¿No? porque, a ver, a todo esto, la marcha de Superman no deja de ser lo que John Williams sabe hacer muy bien, que son a veces marchas americanas. Y como es un Uh-huh. icono de americano, norteamericano, y de los valores norteamericanos, y perfectamente podías poner ondeando la bandera americana con Superman al lado, con esa música. También Superman, la serie antigua, pues tenía esa melodía con esa marcha muy de superhéroe, pero también muy toque militar, toque barras estrellas y prácticamente pues haciendo también lo que hacía el amigo Williams, que además haría también marchas de las Olimpiadas y marchas de todo ese tipo, es que es su especialidad, pues no se lo pensó dos veces. O sea, sí, coger ese espíritu, incluso media melodía, y llevarlo a todas las extensiones. A mí más incluso todavía me gusta la melodía de amor de la Estaba película. pensando en eso, es maravillosa. Y además es que pues, Superman tiene, bueno, lo que es John Williams en general, ¿no? Que es una base melódica simple si quieres, pero luego la pieza es dificilísima, ¿eh? O sea, es una obra maestra. O sea, es muy difícil además de tocar, ¿eh? Esto me lo ha dicho gente que toca en orquestas y demás, que es muy difícil, a pesar de que la base melódica es sencilla, ¿no? Realmente, Por los matices que tiene. por cómo está hecha.
Es una pieza increíble cómo está hecha. Muy buena, muy buena. Y es lo que dices tú, que no es solo el tema principal, el tema de amor, es una maravilla. Es una Sí. maravilla. El Dime, tema de dime. amor, además, es que por aquella época hubo videoclip y tiene Ujú. letra. Tiene letra. No sabía. De hecho, Mm. tú sabes cuando está volando Lois Lane con Superman y oímos una voz en off de ella Sí, y dice una especie de monólogo interior, sí. ¿por qué eres tan maravilloso? Eh, puedes volar. Es la letra de la canción, literal. Ah, vale, vale, vale. Porque Pero que sería con la melodía del tema. O- se hizo melodía con canción, que luego se sí. editó en un EP y todo, y con una cantante, no me acuerdo cómo se llamaba, Frances McGovern, que cantaba. Ajá. Entonces, bra, 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 no me acuerdo la letra, ¿no? La, la, bra, 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 lo puedes encontrar. Y querían que la Magor Kidder lo cantara en la peli y no Ah, funcionaba. Y dijeron, bueno, pues que diga solamente el monólogo, la letra, al compás que la melodía. ujú. Y es eso, pues, eso es lo que funciona. Y de hecho es una de las parejas románticas para mí más bonitas del cine de Hollywood. Sí. No, y además, como muy bien decías, Margot Kidder, otro gran acierto, porque lejos de poner a una gran belleza, una Una gran bimbo. estrella, pues un personaje mucho más de carne y hueso. Y una cosa muy interesante, Margot Kidder podría ser, si quisiera ser guapa, tener tilín, pero también ser como muy chico en algunas formas de ser, que contrapone al lado femenino, muy femenino de Clark Kent. Y ese es el equilibrio que hay, ¿no? O sea, Clark Kent es muy femenino y Margot Kidder es muy masculina, pero luego se van equilibrando y ella se encuentra consigo misma, con su feminidad, Todo, sobre todo para la época, ¿no? para la Seguramente también. época. Claro, Y luego Margot Kidder podía gustar a los niños también. No eso de es. gustar de qué buena está, no. De gustar de, joder, qué maja, qué simpática, ojalá fuera mi prima, o sea, o fuera amiga mía. Y eso es lo bonito, ¿no? Que la película tiene muy en cuenta al público objetivo, que es a los niños, y al mismo tiempo habla también a los adultos sobre dejarse llevar por la fantasía, dejarse llevar por recuperar un poco la inocencia. Por eso las películas estas funcionaron también en su época, porque también América pedía recuperar su inocencia perdida con, Ujú. la, con The Vietnam War. The Vietnam War. Además que lo de la historia de amor, es que estoy pensando ahora que, claro, tiene también el punto este también relacionado con la mitología y demás. En este caso muy bonito porque no deja de ser el dios, un dios que se enamora de alguien absolutamente normal y corriente, ¿no? Que eso Exacto. también está presente en muchas mitologías. Entonces es muy, muy interesante. Y luego que tenga que volverse humano para poder estar con ella. Ya. Uh-huh. Cosa que yo no entendía por qué, de pequeño. Que no entendías por qué. Bueno, sí, me lo explica, digo, pero ahora sí yo pregunto, sí, pero ¿por qué puñetas? ¿Por qué no va a poder tener un super chico? No lo entiendo. No, porque en la película dice la madre, si quieres amar a una humana tendrás que ser como ellos. Yo, joder, pues qué putada. Claro, joder. Y así, ya está, la explicación ya está. Luego te das cuenta que todo tiene simbolismo, claro, y Uh-huh. metáfora. Claro. Oye, Oigo. te pregunto, que a mí hay una cosa que me joribia un poquillo a veces cuando se comenta, pero puedo entender por qué se dice. Eh, ¿Por qué se dice tanto? Que yo sé por qué. No, hago la pregunta de nuevo. ¿Tú crees que Superman es un personaje poco interesante porque es siempre el bueno, bondadoso de los superhéroes y que es muy bueno, muy bueno, muy bueno? ¿Tú crees que por eso deja de ser menos interesante que Batman, por ejemplo, que siempre se está andando en su lado oscuro, en sus problemas personales, que ya me entiendes lo que quiero decir? Sí. Se dice mucho y a mí a veces me fastidia porque, Muy porque buena creo pregunta. que... Claro, ¿sabes cuál es? Para mí, ¿sabes cuál es el problema? Que es que
quizás Superman es un personaje mucho más difícil de hacer algo interesante con él. Quizá por esos matices que dices, ¿no? Es un personaje muy luminoso, aparentemente con menos matices. O sea, Superman es como la luz y Batman la oscuridad, ¿no? Entonces, desde la oscuridad, desde el drama, parece que es mucho más difícil hacer cosas aparentemente profundas, ¿no? O buscar historias que contengan conflicto, ¿no? Pero yo creo que es que ha habido una maldición siempre con el tema de Superman, tanto en el cómic como en el cine, que es que parece que es muy difícil hacer buenas cosas con él. Pero yo no sé hasta qué punto es por culpa del personaje o por culpa del talento de los que lo hacen. Es que no sé hasta qué punto. Porque en estas Pero, dos películas lo consiguen. claro, pero si te lo piensas han sido prácticamente las únicas. Sí. Entonces, claro, es mucho más difícil hacer una película buena de Superman que una película buena de Batman. Es que no lo sé. Es que a lo mejor, es que no lo sé. Tú dices que te fastidia porque no lo ves así. No, no lo veo así. El problema es pensar que los conflictos interiores de una persona, de un personaje, se basen exclusivamente en tener puntos negros, oscuros o ocultos, cuando para mí el conflicto siempre de Superman, que siempre me ha parecido, al menos estas películas, es que él es una persona íntegra, pero siempre se le presentan ocasiones o motivos en el que esa integridad se pone a prueba. Y integridad no quiere decir solamente ser buena persona, sino seguir siendo, es decir, sigo siendo ese icono para todo el mundo, esa luz de esperanza, o puedo ser yo alguna vez yo mismo. Y eso es el tema que se le suscita en el principio de la peli cuando está con su padre adoptivo, pero sigue siendo el tema que se le suscita cuando quiere salvar al personaje a Lois Lane, que se le ha muerto y decide cambiar el rumbo, de la historia y de la humanidad por un asunto personal suyo. Y en la segunda película ya más evidente imposible. El asunto es una buena persona, pero no quiere, no desea al 100% ser el Jesucristo de la gente. Quiere ser una persona. Y yo creo que medianamente, o sea, no hace falta que un personaje haya hecho cosas malvadas, oscuras o negativas, o sea, violento, para que pueda tener conflictos interiores. Lo que pasa es que aquí, a diferencia de Batman, es algo mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más civilino. La diferencia, por ejemplo, con Batman, porque también lo que nos gusta de los personajes a veces es que hagan esas cosas que nosotros jamás haríamos. Y sin embargo, Superman es un pozo de virtudes. Y a veces eso no nos interesa tanto, porque queremos algo que justifique nuestras movidas interiores, no alguien que las supere a veces, o que Claro, no las tenga. Igual está ahí la clave, ¿eh? Porque dices, joder, con Batman me puedo identificar más porque a veces es como la representación de lo que en un momento dado te gustaría hacer y no haces, ¿no? Eso es. Y con Superman yo creo que pasa un poco lo contrario. Es decir, que lo que pensamos es, joder, si yo tuviera los poderes de Superman, no haría lo que hace él, sino otras cosas, que a lo mejor no son tan virtuosas. Entonces, igual está ahí un poco el choque de por qué no nos identificamos tanto, ¿no? Fíjate, de hecho hay una anécdota con respecto a esto, de esto que te comentaba de la renovación que se hizo del personaje en los años 80. Hubo varios autores que estuvieron ahí metidos, ¿no? En el candelero. Pues se lo damos a este, se lo damos al otro y tal. Y uno de ellos era un autor también de renombre en aquellos años, que era Howard Chaykin. Sí. Claro, no se le... el que hizo la adaptación de Star Wars, ¿no? Y no le dieron
no le dieron al personaje, ¿sabes por qué? Dice, porque él lo que quería hacer era un personaje real. Dice, joder, si yo tuviera el poder de mirar con rayos X por debajo de la ropa de las chicas, de hacer no sé qué, de pasármelo bien, entonces no les cuadraba para nada. Claro. Y yo creo que el problema de Superman es ese, que hay un peso tremendo en cómo se supone que tiene que ser el personaje tradicionalmente. Y yo creo que eso ha pesado demasiado, incluso hasta hoy. Incluso cuando se intenta hacer, pues eso, ¿no? Hablábamos del Hombre de Acero, de Batman contra Superman y tal. Se le intenta dar a Superman un matiz como más oscuro, más cercano a Batman, a la tragedia, tal, y aún así tampoco nos convence, chirría. No, y yo creo que chirría por algo que comento a veces siempre, que no vale todo, no se puede justificar todo para simplemente conseguir un clímax en una película. Como diciendo, sí, es guay, me gustaría ver un Superman con un lado oscuro, no lo niego que no, pero, pero no lo estáis haciendo, simplemente estáis truqueándolo para poder llegar a ese punto y que lo veamos, pero no queda creíble porque tiene truco, porque tiene contenido, porque es muy arbitrario las decisiones del guión sobre sí mismo que se están tomando. Y esto me lleva un poquito, si vamos ya un poco, si quieres, cerrando, pero sin prisa, estamos en los postres, ¿vale, Sergio? Vale. Que en Superman 3 tan denostada está, y con Hoy, razón, a 4 hablamos si quieres. Sí. esta pequeña cosita de la 3 y pasamos a la 4. Y te dejo a ti, que sé que me comentaste algo, pero la 3 tiene una secuencia digna de las películas, de las dos primeras para mí, no digna, es que a ese nivel, que es la famosa escena en el que Superman se desdobla y se encuentra con su Superman malo. Es una maravilla. Sí. Sí, además, que sabes que en el guión original realmente es una batalla que se daba en su mente, ¿eh? O sea, es una pelea que tiene a nivel psicológico realmente, que no es real. Y para mí es de las mejores escenas de las 4 películas. Sí, porque se llega a ese punto que se Sí, pedía. de la eso es, de la esquizofrenia del personaje, ¿no? De realmente el peso que está llevando por el papel que se supone que tiene que representar y lo que en el fondo muchas veces a lo mejor está tentado de hacer, ¿no? La pena de la peli, primero es la peli en sí misma, que es más deficiente, no tanto como se dice, pero porque para la época estaba muy bien, Sí. pero y luego la pena además es que ese conflicto interior que tú dices está justificado porque ha estado portando kriptonita y entonces eso ha hecho a simples trazos argumentales se diría que es que eso le ha vuelto malo, ¿no? Pero funcionaría muy bien para explicar, para desarrollar algo que yo digo, que es el conflicto de una persona que es buena de Eso por es. sí y que cree las acciones buenas y sin embargo a veces tiene pensamientos tortuosos de no Ahí estás. querer ser así siempre, Eso es. que es lo que me pasa a mí. Sí, ¿no? ¿Qué parte puede más? Y sacar a la dicha todo. ¡Basta! Superman 4 en busca de la paz, venga, un poquito. 4. A mí hay una cosa que me jode también. Lo fácil que es denostar lo denostable. Joder. Y es una película que es que hay que reivindicar, pero por todos los lados. A ver, sí que por eso te estoy diciendo que sea una película extraordinaria, ¿eh? Pero es una película que dentro del género, subgénero, como quieras llamarlo que es, para mí es una obra maestra del cine friki. A ver, el problema que tiene la película es que está mal rematada. O sea, no te digo a nivel de producción, te digo a nivel de historia, que está de repente, acaba de forma muy precipitada, una serie de cosas que parece que llevan a llevar a algún sitio y no a ningún sitio, o sea, que está acabada como mal rematada, ¿no? Te dice mal hecha. Pues, sí, pero la película tiene cosas, macho, que son fantásticas. Sí, sí, es como decir, joder, ¿qué es Superman? Superman es un cómic, pues vamos a pasárnoslo bien. Las escenas de Clark Kent son las más graciosas de las 4 películas. Es Sí. que te parto. De hecho, tiene una escena que para mí es antológica, que es cuando queda, O las dos. queda
queda como Superman y como Clark Kent para una misma entrevista y tiene que andar todo el rato cambiándose rápido. Bueno, es una escena fantástica. Seguramente si hubiera estado hecho con más medios hubiéramos flipado con esa escena, ¿no? Es que la peli solo tiene ese problema de presupuesto, porque... Sí, sí. Y es una peli que apunta a muchas cosas. Luego tiene una cierta intención también pues, de tener un cierto mensaje, ¿no? Y además me encanta porque la peli, no sé si estás de acuerdo tú, que Superman da un golpe encima de la mesa a la humanidad, diciendo, ¿qué hostias estáis haciendo? Sí, sí. A la mierda los misiles. Claro, es que es muy interesante en ese sentido, de que por primera vez Superman toma partido. O sea, lo que le había dicho a su padre que no hiciera, pues en esta lo hace. Es que es muy interesante conceptualmente, ¿no? Dice, por mis huevos, yo os voy a quitar este problema, queráis o no. Y en ese sentido está muy bien. Lo que pasa es que la película, al final, todas las cosas que apunta que son muy interesantes, parece como que se quedan en nada, ¿no? Que para mí ese es el problema que tiene la película. Pero es una peli que yo he visto recientemente y de verdad que me lo he pasado pipa. Y la recomiendo y la revalorizo desde aquí. De hecho, a día de hoy la considero bastante superior a la 3 como película disfrutable y que yo puedo disfrutar. La 3, salvo el matiz que hemos dicho de la escena que tiene, es una repetición de las otras dando la vuelta. Que es bastante triste, por cierto, porque se quitaron de medio a Magor Kidder para poner a otra. Sí, bueno, un personaje de toda la vida, ¿no? Sí. De la mitología de Superman, que es Lana Lang, pero bueno. Pero a los que solo veíamos las pelis decíamos, ¿y esta Claro. quién es? Sí, sí, está claro. Y sin embargo, la 4 tiene muchos problemas, pero tiene muy buenas intenciones. Yo creo que es lo Sí, que resume. por eso para mí tiene mucho encanto en ese sentido, ¿eh? Tiene todos los problemas del mundo, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo, pero tiene el encanto muy bien expresado, ¿eh? De la intención. En ese plan, la película a lo mejor no tenía que haberse hecho, pero debía estar Christopher Reeve muy involucrado en el guión y en la intención. Sí, Decía, sí, no sí. quiero que se repita lo de la tercera, con lo cual se metió en un fregón más aún mayor, porque prácticamente enterraron la saga a nivel cinematográfico durante Claro. casi 20, 15 años o más. Pero aún así, yo me acuerdo cuando la estrenaron, fíjate. Me acuerdo la página del correo. Yo también la vi y todo. Sí, sí. Yo no, porque yo era chiquitín y se me llevaba de ciento ambiente al cine. Pero bueno, realmente no volvería a ver una gran película de verdad de superhéroes desde la 1 y la 2 hasta Batman. Ah, la de Tim Burton. Sí. Sí, Con lo cual, el valor de la película de Superman 1 y 2, yo creo que es que a ver quién llegaba a ese nivel con otro héroe. Muy difícil. Muy difícil. Solo tuvieron que pasar muchísimos años hasta que se consiguió con Batman, con la primera y con la segunda también. Y después Batman, creo, a lo mejor me puedes tú decirme, pero también después de las dos primeras de Batman, también hubo una época larga de películas de superhéroes que no valían un pimiento. Nada. No, de hecho, no sé si conoce, hasta Roger Corman hizo una versión que hoy se considera más o menos de culto, de los Cuatro Fantásticos. Sí, claro. Pero es tremenda, ¿eh? Bueno. Pero sí, ¿no? Hasta X-Men y la de Bryan Singer, ¿no? A lo mejor. empezó todo el rollo de Marvel y Disney y demás, y luego Batman con las de Nolan, pues realmente sí, hubo ahí un agujero. Pero lo que te digo que en el 2000 empezó la primera de X-Men de Bryan Singer y también ahí empezó la cosa a mejorar bastante. Sí. Bueno, pues Bueno, llevamos casi, yo quería que una hora. ¿qué me estás diciendo? Sí. Tía, me ha parecido 10 minutos. El tiempo a tu lado vuela. Hombre, a ver, la única cosa es que esto no se pare, pero yo me lo estoy pasando pipa. Solo me quedaba una cosa por enseñaros. No, porque veáis alguna rareza. Un ¡Ostras! libro, pero fíjate, parece
parece la adaptación de la película y no, es una novela que hicieron a su bola. Una historia que no tiene nada que ver. ¿Y el autor quién es? Elliot S. Magin. Ni idea. Se llama El último hijo de Krypton, pero eso es otra historia diferente, ¿eh? Digo, por si os Lo que interesa veo esto. paralela al estreno, supongo. De Y la sí, peli. eso es. Mira, eso pasó un poco parecido con Star Wars. Cuando se estrenó, hubo una novela de Sí, el Alan ojo Foster que era El ojo de la mente. de la mente. Sí, y era como, bueno, una forma de explotar también a nivel de librería la película y promocionarla. Pero vamos, nunca la he leído, tampoco puede estar bien, no lo sé. Yo Hay una adaptación de cómic. la tengo y no la he leído. Sí, sí. Y bueno, oye, venga, hemos hablado de todas las de Superman, incluso las de Hans, las de. Hemos hablado de las dos últimas de Superman, El Hombre de Acero y Batman Y y Batman Superman. y... ¿Qué me dices de la que se quedó un poco perdida en el tiempo? La de Bryan Singer, la de Superman Returns. Ah, no me Que es, molesta. que es Sí, como tercera es, continuación de es, la 1 y la 2, que no lo es es. continuación de la 2, efectivamente. No me molesta, pero yo no la hubiera hecho. Yo tampoco. No me molesta, o sea, se puede ver, pero yo creo que no aporta absolutamente, bueno, absolutamente nada. Es que repite No, todo. no me aporta nada. O sea, el personaje no me aporta nada. Creo Añádele que al, añádele Lex al Luthor hijo. en este caso sí chirría por todas partes, no me lo creo. Ahí es No me... donde pasa cuando la comedia no funciona. Sí, Que eso entonces es. el personaje queda deslavazado. Por muy buen actor que sea aquí el amigo. La peli tiene una parte bonita, la relación el padre y el hijo, la historia de amor también un poquito. O sea, Y creo que hay mucho amor hacia las dos primeras pelis en ella. sí, pues. Y eso se demuestra. Pero el Bryan Singer, o quien sea el guionista, o quien sea, que a veces la culpa no es del director solamente, que hay un guionista detrás, creo que la peli no consigue levantarse en ningún momento. Pues a mí no consigue emocionarme. Y mira que la peli tiene oportunidades para Sí. hacerlo. Es que eso quizás es lo que más me molesta, ¿eh? Que la peli, con un personaje como Superman, una historia simple o no simple, teniendo muchas oportunidades que tiene para emocionarme, no lo consigue. Yo Pero creo bueno, que los motivos, primero, es porque está muy retenida la peli. sí. No se sabe por qué. Yo no entendí por qué se retenía tanto, por qué era no light, sino tan calmada. Es como si no supiera que hace falta epicidad. Y luego Sí, la elección de los actores. sí, sí. Sí. Pero yo creo que es un fallo consustancial de a Bryan Singer, ¿eh? Esto que Sí. estás diciendo. Es un poco mi visión, ¿eh? De muchas de sus pelis. Joder, parece que le cuesta como arrancar. No sé. Ni siquiera consigue explicarnos de una forma normal qué le pasa a Superman al principio, porque se ha pirado. 5 años, ¿no? Que Sí, está eso es fuera. que hicieron una escena rodada, está colgada en YouTube, alguna vez te he enviado, de cómo él vuelve a Krypton a buscar los restos Ah, de Krypton, lo he que es una visto, sí. escena acojonante, pero dijeron, va, la quitamos porque esto es rayar un poco a la gente que a lo mejor no ha visto las primeras. Con lo cual es de locos, porque si dices que es una continuación de las dos primeras, haz una continuación de las dos primeras de verdad. No intentes disfrazarla como película única también. Entonces es cuando las películas fallan, ¿no? Cuando productores y directores están tirando de un lado para otro y no y acaba siendo un poquito ambiguo todo. Y, Ya, ya, ya. y Les Luthor vuelve a hacer lo mismo Sí, pero y además como, muy tonto. Yo es que aparte no soporto a este actor, ¿eh? Ya te lo digo. Pero... vale, no somos iguales en eso, amigo. A mí me encanta, pero no, especialmente ahí no me dice gran cosa. A mí en House of Cards joder, no me sabe el nombre, concho. Ya, ¿verdad? Es que por eso te he dicho este actor. Joder. Sí, o sea, ahora está más famoso que nunca encima. No, está claro. Pero no, Sí, yo es que le llamo el actor de la boca pequeña, porque es que actúa así. No sé. Pero no, es bueno, es bueno. es bueno, pero la peli no cuaja.
La peli no... Eso sí, siempre es bonito escuchar la música de John Williams, claro. Sí. Entonces dices, guau, es Superman. Y tú dices, sí, pero hay cosas más difíciles de conseguir. Que bueno, esto algún día lo hablaremos a través de las pelis de Star Wars, ¿verdad que sí? De las nuevas. Algún día. Bueno, ¿te animas? Por mí. Prepárate los cascos porque ahí pueden caer piedras. Ya. Vamos a recibir comentarios, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Si, si Bueno, hablamos de. a ver. O sea, Si hablamos del ángel exterminador, creo que no nos pasará nada no, de Buñuel, pero bueno. Pero es lo que tiene el fandom también, que tiene su parte bonita, que es sí, sí. que No, todos porque estamos como una puta regatera. es la nueva trilogía. Y eso es bastante políticamente incorrecto ahora mismo. Ah, bien, venga, pues ya iremos a por ello. Vale. Muy Eh, bien. Pues nada, un placer absoluto. Esto ha sido un vídeo maravilloso. Tu Sí, qué primer bien. vídeo aquí y un temazo, Superman. Qué bueno. Qué bueno. He aprendido mucho, además. Está muy bien. Pues, pues Bien. a todos vosotros gracias. Mm. Gracias por haber estado con nosotros en esta tertulia, a dos. En vez de monólogo, pues como ha sido a dos personas, digamos que ha sido un biólogo. Eso es de Les Luthiers, que no es mío, ¿eh? Vale. Pues Bueno, nos vemos en la igual, próxima. un saludo a todos y muchos besos. Hasta luego. Desconecten. 1, 2,